Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes, es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor, José. Porque soy tu revelador, soy el que soy. Lo que nos engrandece en esta tierra es nuestra humildad. Eso es lo que engrandece realmente la humanidad, la humildad. Cosa que es bastante difícil en el ser humano, pues llegar a esa humildad. La gente piensa que humildad significa portarse como un pordiosero y vivir sin nada, vivir por allí tirado y todo eso. No, humildad significa que pues no nos creamos demasiado, creernos tanto, no creernos nada, ese tipo de cosas. Eso es uno ir a la vanagloria. Y la idea de esto es llegar a esa humildad, saber de que todos estamos en esta tierra haciendo una experiencia y que bueno, pues de todas maneras no podemos creernos más que otros. Muy bien, eso es algo que tiene que ver con la humildad y eso es la humildad. Lo que nos engrandece realmente es nuestra humildad, nuestro deseo de servir, por ejemplo. Eso también nos engrandece, el deseo de servir. No nuestra arrogancia ni nada de ese tipo de cosas, que es la que la gente opta por vivir. El hombre no es grande por lo que tiene, sino por su capacidad de servir. Una persona puede tener muchísimo, muchísimo, pero sin embargo no servir para nada. Mira que Jesús guió a los hombres a que se sintieran en este mundo como si se sintieran en su propia casa. Jesús instó a los hombres para que se sintieran en este mundo como se siente uno en su casa. Qué bonito, ¿no? Que el Padre nos inste a vivir en este mundo como sentirnos en nuestra casa. Y es verdad, así es. Liberó a los hombres de la esclavitud de los tabúes y les enseñó que el mundo, este mundo que estamos viviendo, no es fundamentalmente malo. El mundo, en realidad, como tal, la tierra no es mala. El malo es lo que hace el hombre con el mundo o lo que hace el hombre realmente en esta tierra. Mire que el Padre, cuando estuvo aquí, Jesús no anhelaba en ningún momento escapar de su vida, como hacen muchas personas que quieren escapar de su vida terrenal y bueno, esconderse por allá, como hay muchas personas. Él no quiso hacer ese tipo de cosas. Dominó la técnica de hacer la voluntad del Padre independientemente y aceptablemente mientras estaba en la carne de todo lo que sucedía. Mientras estaba en la carne, hizo la voluntad del Padre de la mejor manera. Hay muchas personas, por ejemplo, que piensan que no, pues que la circunstancia no los deja vivir una vida espiritual. Y es precisamente eso. La vida espiritual no es aislar a la humanidad de este mundo, sino más bien coger la vida espiritual donde estamos, en el momento que estamos. Y la vida espiritual hace que vivamos realmente en este mundo de forma espiritual. La vida espiritual no es uno irse por allá a una montaña ni nada de esas cosas como para estar solo, como hacen muchas personas que quieren supuestamente crecer espiritualmente y se van para una montaña a estarse solos supuestamente y lograr la espiritualidad. Pues no se puede de esa manera. La vida espiritual hay que tomarla tal cual donde estamos, en el sufrimiento que tengamos, en los problemas que tengamos, porque precisamente es eso, es para poder despertar dentro de ese problema que estamos viviendo. El Padre alcanzó una vida religiosa idealista en medio de un mundo realista. Y eso es algo muy importante. Lo mismo que hoy día. Seguimos en lo mismo. Jesús no compartía en ningún momento la opinión pesimista de Pablo sobre la humanidad. Pablo dijo, es mejor que el hombre se quede sin casar, que se queden solos como yo estoy. Es decir, que no consigan mujer. Que se queden como yo. Si le hubieran hecho caso a Pablo, pues seguramente se hubiera acabado la humanidad. Pero pues gracias a Dios que no fue así. Y Pablo era muy pesimista en muchas cosas, él tenía mucho pesimismo, mientras que Jesús no, él afrontó la vida de esa manera, de una manera muy bonita, de una manera muy clara. Pablo, aunque logró la iluminación, y por cierto, la iluminación repentina, él tuvo muchas cosas que de todas maneras él siguió metiendo de su propio ser. Es decir, siempre siguió metiendo alguna cantidad de cosas. Algunas veces lo hacía por temor a los fariseos, por una cosa o por otra, y por tratar de llevar un mensaje de una manera muy diferente. Pero erró, realmente erró, porque hay muchas cosas que él no estuvo de acuerdo, y aunque el Espíritu de Dios le mostró ciertas cosas, él no las aceptó. Él quiso siempre meter su vida religiosa y sus cosas y todo eso. Entonces, el Maestro, nuestro Padre Creador, él consideraba a los hombres como hijos de Dios y anticipó para esos mismos hombres un futuro magnífico y eterno. ¿Para quién? Para los que eligieran sobrevivir y
querer vivir aquella vida que él estaba proponiendo. No era un escéptico moral, no era eso. Él simplemente consideraba al hombre en forma positiva, no en forma negativa. Él siempre veía los valores en el hombre, no lo negativo. ¿Qué hace la humanidad? Que ve en el hombre lo negativo, pero no lo positivo. Nunca ve lo positivo. Mira que esto es algo muy importante. Cuando una persona es guiada por el Espíritu de Dios, se alimenta de cosas buenas. Cuando una persona es guiada por el ego, se alimenta de cosas malas. Es decir, de cualquier situación, él saca cosas malas, pero no saca cosas buenas realmente. Y ojo, que nosotros, nuestra alma, se alimenta de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que aprendemos. De eso se alimenta nuestra alma. Jesús lo dijo, no solo de pan vive el hombre, porque es verdad, nosotros somos algo más que eso. Entonces, el alma o la persona que sigue las directrices espirituales se alimenta de cosas buenas. Y por eso Jesús no veía cosas negativas en la gente, solamente veía cosas positivas. Veía a la mayoría de los hombres más como débiles que como malvados. Veía a la gente como confundidos, pero no como depravados en ningún momento. Pero fuera cual fuera su estado, ellos eran hijos de Dios. No importa cómo estuvieran esos hombres, eran hijos de Dios. Y además de eso, pues también eran sus hermanos. Mira que es importante, no tenemos ninguna decisión por nuestra cuenta, siempre en unión con Dios debemos estar. No tomemos ninguna decisión por nuestra cuenta. Siempre debemos estar unidos a Dios, siempre. Pero no podemos tomar ninguna decisión por nuestra cuenta. Deberíamos realmente tomar este tipo de decisiones en unión con Dios, que así debería de ser. Y eso fue lo que hizo el Padre Creador. Él no tomó ninguna decisión como para juzgar a sus hermanos por su propia cuenta. Lo hizo siempre en unión con la primera fuente y centro de todas las cosas. En todas las circunstancias, el verdadero objetivo de un verdadero maestro es la paz de la mente. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que nos hará felices, aunque pensemos que sí. Entonces, el verdadero maestro hace que tú tengas paz en tu mente, porque no sabemos lo que nos hará felices, aunque pensemos en que sí, no siempre nos va a hacer feliz. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que nos van a hacer feliz, pero realmente no es así. Entonces es importante que nosotros no pensemos, esto me va a hacer feliz y esto me va a hacer feliz y esto me va a hacer... No, estamos haciendo una experiencia en esta tierra y hay que hacerla de esa manera. Todos nosotros hemos hecho y tenido cosas que pensábamos que nos harían felices y que realmente no fue así. De pronto compramos una mascota sintiendo que eso nos iba a hacer felices y después nos dimos cuenta que nos metimos fue en un problema. De pronto pensamos ir a alguna parte pensando que eso nos hacía felices y nos metimos en un problema. Después miramos que no era la felicidad. Muchas personas deciden convivir con otra pensando que van a ser felices, pero resulta que no. Entonces, solamente desde el punto de vista espiritual las cosas son diferentes, pero desde el punto de vista egoísta las cosas no son claras. Pensamos hacer ciertas cosas, pero nos pueden salir contrarias. Solamente el plan de Dios tendrá éxito en nuestras vidas, no hay otra cosa. Solamente el plan de Dios tiene éxito en nuestras vidas, no hay otra cosa. Que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas, eso es algo muy importante. Es lo mismo que decir que me convierta en lo mejor que soy capaz de ser. Y decir que se haga la voluntad de Dios debería ser todo lo contrario. Es mi voluntad que se haga tu voluntad en mi ser. Y eso tiene cosas muy importantes. Una de las cosas importantes de todo esto es que las cosas de Dios realmente funcionan. Y eso es claro. Pero las cosas del hombre no siempre funcionan. O desde el punto de vista del ego, pareciera que funcionan, pero realmente no funcionan. Primero deberíamos entender que el plan de Dios funciona realmente para nuestras vidas. Y segundo, pues que mis planes no funcionan. Deberíamos siempre decirle, Señor, te entrego esta situación, Señor. Te entrego esta situación para que hagas de ella lo mejor. Que sea usada para tus propósitos. Qué bonito, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo en esta tierra, siempre decirle a Él, Señor, que esto sea para tus propósitos. Y créanme que funciona, porque los propósitos de Dios siempre funcionan. Entonces, si yo tengo algo en mi vida, tal vez que no puedo organizar o lo que sea, deberíamos de entregárselo a Dios. Nuestros hijos también es importante entregárselos a Dios. ¿Por qué? Porque si lo hacemos,
entonces está dentro de un plan y ese plan de Dios sí funciona para esa persona y funciona para todos ellos. Entonces es muy importante siempre hacer ese tipo de cosas porque los propósitos de Dios funcionan. Deberíamos decirles, lo único que te pido, Señor, es que mi corazón esté abierto para dar y recibir amor en este mundo. Que todos los resultados se produzcan realmente de acuerdo a tu voluntad. Y eso también tiene un sentido muy importante. El ego funciona todo lo contrario. El ego es una idea totalmente descabellada que es posible supuestamente para él reemplazar a lo que es Dios y hacer las cosas a su manera. La gente cree, por ejemplo, que no se puede servir a Dios. Dice la gente, no, es que eso no se puede servir a Dios y ser feliz al mismo tiempo. No se puede. ¿Por qué? Porque la gente piensa que la felicidad se consigue en esta tierra, aparte de Dios. Y resulta que la felicidad tiene que ver realmente con las cosas divinas. No hay felicidad si no es con Dios. ¿Por qué? Porque Dios Padre es felicidad, Dios Padre es amor, Dios Padre es tranquilidad, Dios Padre es paz, Dios Padre es todo eso. Entonces, solamente se consiguen esos atributos con Él y por Él y para Él, ¿verdad? No hay otra forma. Solamente se consigue de esa manera. Entonces la gente dice, pero no es posible servir a Dios y ser feliz. Prefiero más bien primero ser feliz y después me dedico a seguir las cosas de Dios. La gente piensa que seguir a Dios significa una vida de tristeza, una vida de abnegación, una vida donde tú tienes que hacer ciertas cosas, donde pasar necesidades y todas esas cosas que no tienen sentido. Eso es lo que piensa la gente. Que si se dedica a las cosas de Dios, entonces va a sufrir, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Entonces, pues dice la gente, no, yo prefiero más bien ser feliz y después, entonces dedicarme a las cosas de Dios. Bueno, eso es lo que nos ha hecho creer todas estas personalidades rebeldes que no tienen sentido realmente. Por ejemplo, ahí uno se da cuenta la jerarquía de algunas de las religiones. Eso es algo interesante, que ha presentado que la vida espiritual es una vida de sacrificio, que si tú te dedicas a las cosas espirituales, pues vas a sufrir muchísimo. Y bueno, pues tú no quieres sufrir en ningún momento, ¿ven? Que es una vida de abnegación, que es una vida de cosas feas, que no tienen sentido. Y por eso es que a muchas personas les resulta difícil imaginarse una vida en estrecho contacto con Dios, llena de tranquilidad, llena de cosas lindas, llena de felicidad. Les cuesta trabajo a la gente creer ese tipo de cosas. Y eso ya se quedó en la mente de la persona, ya se quedó. Eso no hay nada que hacer. Pero realmente Dios no exige sacrificios en ningún momento. Él no quiere ese tipo de cosas, no exige sacrificios. La vida sacrificada, que es la vida que llevamos nosotros, todo ese tipo de cosas, Él no requiere ese tipo de cosas. Esa es la vida que nos ha dado este mundo, una vida sacrificada, una vida donde pasamos necesidades, donde pasamos una cantidad de cosas. La vida sacrificada es la que llevamos antes de encontrar un sentimiento superior de identidad y de finalidad espiritual. Eso es lo que debemos empezar a entender. Que antes de llegar a la vida espiritual llevamos esa vida, pero vamos a llegar con esa vida también, lógicamente, ante Dios. El único placer verdadero proviene de hacer la voluntad de Dios. Eso es, el único placer verdadero proviene de hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no te sacrifica, la voluntad de Dios te protege, no te pide sacrificios, no hace ese tipo de cosas, no hay fracasos en nada. Si tú te dedicas a las cosas de Dios no vas a fracasar, porque es así. En la vida humana sí se sacrifica y sí puedes fracasar. En la vida espiritual es diferente. Él quiere que tu mente se una con el Espíritu de Dios para que esa mente que va sacrificada y que va llena de tristeza sea restituida a lo que es la verdadera conciencia de un hijo de Dios. La voluntad de Dios es que estés tranquilo, estés alegre y estés en paz. Esa es la voluntad de Dios, pero no una vida de sacrificio como nos han enseñado. Dios quiere que oigas su voz, pues al escuchar esa voz, escuchas también la tuya misma, y eso es algo muy bonito. ¿Tú qué quieres para tu vida? Tú quieres tranquilidad, quieres eso, y eso es precisamente la voluntad de Dios. Dios Padre quiere esas cosas lindas para tu vida, pero no quiere cosas malas. A veces no le prestamos atención a eso. Pensamos que Dios Padre, pues bueno, pues nos quiere castigar y todo eso. Vivir
la voluntad del Padre es totalmente diferente. El hombre mortal puede acercarse a Dios y puede abandonar repetidamente la voluntad divina. Mientras que, pues mientras conserve la facultad de elegir, eso lo puede hacer. Pero la sentencia del hombre no está sellada hasta cuando haya perdido la facultad de elegir la voluntad de Dios. Ahora, el corazón del Padre no se cierra jamás a las necesidades y las solicitudes de sus hijos. Es todo lo contrario. Son sus hijos los que cierran sus corazones para siempre al poder de atracción del Padre, cuando finalmente y para siempre pierden el deseo de hacer su divina voluntad, conocerle y ser semejante a Él. Del mismo modo, el eterno destino del hombre está asegurado cuando se una con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, recuerden, que es el ADN que tenemos de Dios, es el algo que tenemos de la eternidad, que si nos volvemos uno con Él, podemos sobrevivir. Por eso le decía Jesús a Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu significa que empezamos a producir, o más bien a vivir, de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios, y empezamos a mostrar un comportamiento muy hermoso, un comportamiento amable, un comportamiento cariñoso, un comportamiento lleno de amor. Por eso es que cuando una persona es toda seria en sus cosas, todo bravo, todo de todo, pues no tiene sentido, se pierde ese sentir de actuar con Dios. Cuando una persona ni siquiera saluda, ahí es donde nos damos cuenta de que esa persona no es humilde. ¿Por qué? Porque se cree más que los demás. Y una de las cosas más importantes que ustedes tienen que hacer realmente es que cada vez debemos ser mucho más humildes. No importa si es mi mamá, que ella tiene toda la responsabilidad de hacer ciertas cosas. No importa, debo pedir el favor y debo agradecer todos los días. No importa si es mi papá, no importa, pues debo pedir el favor y agradecer cada día de mi vida por haberme dado la vida, por haber bregado conmigo y por haber hecho todo lo que ha hecho de mí. Eso es humildad. Por eso les digo que la grandeza de verdad de un ser humano es eso, ser humilde y estar listo para servir. Eso es lo más importante. El ser siempre agradecidos desde un punto de vista muy importante. Siempre interesarse por lo que la gente te dice. Es decir, la gente te quiere hablar, debes estar interesado en lo que te dicen y todo eso. A no ser que no valga la pena. Si no vale la pena, no importa, pero si es tu hermano, si es tu padre, si es tu madre, si es tu familia, hay que escucharlo. Jesús era un muy buen oyente, dice allí. Él incluso podía detener un sermón solamente por atender a un niño pequeño, nada más, solamente por eso detenía un sermón. ¿Qué pasa entonces que nosotros no somos así? ¿Qué pasa que en lugar de cada día, cuando vamos creciendo, en lugar de ser más nobles, más lindos en todo eso, nos volvemos más rabiosos, nos volvemos feos? Pero solamente con los de la casa, porque a los de afuera nunca les tratamos así. Las personas de afuera, a ellos sí los tratamos muy bien. ¿Pero por qué? Porque hay dentro de nosotros una hipocresía. Hay algo hipócrita dentro de nuestro ser. Mostramos lo que no somos. ¿Se dan cuenta? Cosas que no tienen sentido. Y debería ser todo lo contrario. Deberíamos tratar mejor a los de la casa, a los de dentro. Tratarlos con cariño, con respeto. Interesarse cuando alguien nos saluda. Escuchar con cariño cómo ha estado. Mira tal cosa. Dar un consejo, decir algo bonito. Expresar algo bello. Pero a veces no lo somos. No somos de esa manera. Lo más triste es que tratamos de buscar estrategias y tratamos de buscar razones para siempre seguir con esa actitud tan perversa y tan fea, que no tiene sentido. Jesús no era así. Y es importante que nosotros como personas seamos humildes. Humildad significa muchas cosas lindas. Hacer todo lo posible por ser de verdad Dios en esta tierra. Mostrar esa divinidad en cada acción que hagamos. A los demás hay que tratarlos bien, pero los de la casa hay que tratarlos especialmente bien. Decía Pablo algo muy importante, ser bondadosos con todos, especialmente con los de la fe. ¿Ven? Interesante, ¿verdad? Servir especialmente a los de la fe. Eso es algo muy bonito. O sea, los de adentro de la casa hay que servirles más y con más cariño. Pero resulta que no es así.
Los de la casa se convierten en nuestros esclavos. No son nuestros hermanos, son nuestros esclavos. Tal cosa, mire, yo tengo que salir a tales horas, mire, yo tengo que hacer tal cosa. En lugar de decir, oye, ¿me podrías hacer el favor de llevarme a tal parte? ¿A qué horas puedes para yo estar listo? Eso es más lindo que decir uno, oye, mira, llévame a tal parte o tal otra, como si fuera ese amo tan feo. No tiene sentido. Solamente uno le dice al perro, quítese de aquí o vaya para allá o haga tal cosa así, pero no a un ser humano. Y hay que empezar a vivir ese tipo de cosas bonitas de nosotros, vivirlas, porque cada vez que experimentamos este tipo de cosas, estamos viviendo como Cristo Jesús lo haría en esta tierra. Entonces es muy importante ver todo ese tipo de cosas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué nosotros tendemos a maltratar a las personas que están dentro de nuestra propia casa y ser buenos supuestamente con los demás? Porque eso es precisamente una fachada y eso es lo que nos ha enseñado estas personalidades rebeldes. Así nos han enseñado. Mira, Lucifer nunca fue bueno. Satanás nunca fue un ser que atendiera las palabras de su padre creador ni nada. Y lo trató, sí, claro, pero no puede ser esto. Y empezó a separarse y eso no tiene sentido. Nosotros tenemos que empezar a entender, si Dios es amor, pues vamos a actuar desde eso que es amor. Si Dios es servicio, pues vamos a actuar desde el servicio. Si Dios es paz, pues vamos a generar paz. Si Dios es amabilidad, pues vamos a generar amabilidad. Si Dios es todos esos atributos, vamos a empezar a vivir esos atributos divinos en esta tierra. Eso es mostrar a Dios. Y así es que yo puedo conocer a Dios viviéndolo. No hay otra forma. No puedo conocer a Dios leyéndolo. Puedo conocer a Dios viviéndolo, experienciándolo. Yo no puedo conocer qué es la paternidad a no ser que sea padre. Yo no puedo conocer nada a no ser que lo viva. Entonces, yo quiero conocer a Dios, pues debo vivir a Dios en mi propio ser. Si yo quiero vivir a Dios, tengo que vivirlo en mi propio ser. No hay otra opción. La fe en esto juega un papel muy importante. Si yo creo en Dios, entonces yo empiezo a vivir a Dios. No a tratar de conectarme como hace todo religioso, que creen que van a encontrar a Dios por allá quién sabe en dónde, solo, y se van a apoderar de Él. No, no es eso. Dios es todo lo que hay. Dios es todos estos valores y nosotros podemos experimentar esos valores. Si Dios es todos esos valores, yo no puedo apresar el amor. Yo no puedo apresar la paz. Yo no puedo apresar la misericordia. Yo no puedo hacer nada porque Dios no se deja encasillar. Dios no se deja apresar. Dios está por doquier. Dios está en cualquier parte. Siempre y cuando tú lo experimentes y lo vivas, lo vas a entender. Si tú vives el amor verdadero, estás viviendo a Dios. Estás viviendo en Dios y Dios está viviendo en ti. Pero tú no puedes apresar el amor. Por eso Dios no es un ser que tú vas a ubicarlo en cualquier parte y lo vas a encontrar. Dios es todo eso. Y un día tú también eres eso. Es más, tú ya eres eso. Tú no eres un cuerpo. Tú eres ese conjunto de valores y por ese conjunto de valores que eres tú, te conocen. Tú eres un conjunto de valores perverso. Van a decir, esa persona es mala. Esa persona no sirve. Esa persona me da mala impresión. Me hace sentir mal. Me siento incómodo. Pero no es el cuerpo. Porque ningún cuerpo me puede hacer sentir eso, pero sí es el ser que hay dentro. Nosotros somos también un conjunto de valores y esos valores que hay allí, que es Dios, debemos empezar a vivirlos y a vivenciarlos. Y cuando empecemos a experimentar en nuestro propio ser a Dios de esa manera, entonces empezaremos a ver que Dios es demasiadamente grande y lo podemos vivir y lo podemos conocer por medio de otras personas también. Yo no puedo conocer el amor si no hay alguien que me muestre o que yo pueda expresarle amor. Por eso Dios Padre es eso. Dios Padre insta a que ustedes como hermanos se unan y puedan realmente formar esa unidad. No lo puedes hacer solo. ¿Te das cuenta? No puedes hacer solo ese tipo de cosas. Entonces es bien interesante que como hijos de Dios entendamos este tipo de situación. Como hijos de Dios tenemos que darnos cuenta de cómo actúa nuestro Padre. No es un cuerpo, ya lo sabemos. Dios Padre no es un cuerpo. Los religiosos han hecho creer que Dios es un cuerpo, pero no lo es. No es un cuerpo. Estamos en esta tierra, en este cuerpo, claro, porque tenemos que tener contacto y porque tenemos que tener un domicilio en esta tierra.
Pero no quiere decir que eso seamos nosotros. Somos algo más. Somos ese conjunto de valores. Entonces peguémonos de esos valores divinos para que también podamos experimentar y mostrar a Dios Padre en esta tierra, hermanos. Y eso es lo más importante de la vida espiritual, de la vida sagrada, de la vida que Cristo vino a explicarnos y a enseñarnos en su propia carne. Y es algo muy bonito eso. Eso fue lo que Cristo Jesús vino a vivir en esta tierra. Fue todos esos valores. Claro, Él tenía un cuerpo, pero es que Él no era el cuerpo. Ya sabemos que no era el cuerpo, porque el cuerpo murió y Él siguió adelante. Y esos son los valores que somos nosotros. Luchemos por esos valores. Tratemos a las personitas que están dentro de nuestra casa de la mejor manera, como lo haría Dios. No, es que estoy bravo. Nosotros no podemos estar bravos. ¿Por qué podríamos estar bravos con un ser que está allí para servirnos, para amarnos, para mostrarnos tantas cosas? Personitas que realmente se desvelan por nosotros, que si nosotros enfermamos, allí están. ¿Por qué no agradecer por todo eso? Miren el problema que dábamos nosotros cuando chiquitos. Llorábamos, despertábamos a los padres, hacíamos cantidad de pataletas, dañábamos y hacíamos muchas cosas. Y ellos, en su cariño y en su amor, nos cuidaron hasta esta época para que fuéramos lo que somos. Entonces, por solamente eso, deberíamos de empezar a mostrar respeto, cariño y amor por estas personalidades. Y no solamente por ellos, por nuestros hermanos, por nuestros amigos, por las personas que están dentro. Mostrar todo ese tipo de cosas como lo haría Dios. Entonces es bien importante que miremos esas cosas. Los peores problemas que existen en la tierra entre personas existen entre parejas. Son los peores problemas que existen. Hay discusión por todo. Y es un problema realmente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber ese tipo de cosas cuando realmente debe vivirse de otra manera? ¿Por qué tiene que ser de esa forma? Porque cada uno quiere ser especial. Ese es el problema. Porque no se han dado cuenta que todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos uno. Y que así como los miembros que conforman el cuerpo, cada uno hace algo diferente. Pero no está diciendo de que están separados, todos están unidos. El ojo no está diciendo, oye, yo quiero ser oreja. O en la oreja, no, yo quiero ser pie. No, cada uno cumple su función. Y eso es lo que debería hacer un hombre y una mujer. Eso es lo que deberíamos de hacer todos nosotros. Saber que cada uno cumple una función. Pero somos parte del mismo ser. Somos parte del mismo Dios. Somos el Hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Y eso es algo que no deberíamos de olvidar jamás. Bueno, hermanos, les agradezco muchísimo. Espero que este pequeño mensaje les quede claro y puedan hacer muchas cosas con ellas. Vuelvo y digo, lo más importante de todo esto es practicarlo, vivirlo, experienciarlo. De lo contrario no tiene sentido. De nada sirve uno escuchar y guardar por allá en la memoria o de pronto en un cuaderno ciertas cosas, pero nunca ser parte de nuestra vida. No tiene sentido. Solamente decimos, el ego nos dice, sí, muy bonito el tema, hermosísimo el tema, pero mi vida sigue igual. No tiene sentido de verdad que una persona viva de esa manera. Cuando escuchemos algo de Dios, algo que podemos practicar, algo que podamos vivir, pues hay que hacerlo. La gente piensa que estar en un grupo religioso, eso ya es ser espiritual. No, hermanos. De nada sirve escuchar y escuchar cosas si no las practicamos. Mira Judas. Judas compartió con Jesús, pero no le importó vivir eso, no le importó el amor, no se enamoró de su maestro y por eso falló. Él estaba pensando en otras cosas, él estaba buscando un libertador, pero no estaba buscando hermandad, no pudo darse cuenta de ese tipo de cosas. Y eso es importante que tú te des cuenta de que como hijo de Dios tienes que practicar todas estas cosas. Ya nos damos cuenta que Dios Padre es ese conjunto de valores. Haz que ese conjunto de valores que Dios pasen por tu vida se expresen a la humanidad, porque cuando eso pasa, tú estás viviendo desde el punto de vista de Dios. Hermanos, les agradezco muchísimo. Les habló este servidor José en nombre de la Fundación Gobierno de Dios. Que Dios Padre los continúe bendiciendo por siempre. Porque soy